Sobre la condición de las personas enfermas que son salvadas por Ifá, existen múltiples historias, pero el mito cuenta un pasaje de Lodun de Ifá Okbeofun, del cual quedó el adagio: la muerte sacrificó para el éxito de la enfermedad, que es la explicación que da la tradición sobre el hecho de que la enfermedad generalmente se manifiesta antes de la muerte y es una oportunidad que se aprovecha para realizar las ofrendas que logran preservar la vida. La muerte y la enfermedad fueron por adivinación, cuando ambos querían casarse con la Zunwontan, la hija de Orisha, quien dijo que le daría matrimonio al joven que lograra recolectar 201 cabezas. Ellos se fueron y en el camino pensaron cómo hacer lo que Orisha les había pedido. La muerte fue a la granja y al ver las 200 personas las asesinó. Sus cabezas fueron recolectadas para él. Cuando iba camino a casa de Orisha, escuchó a alguien cantando la siguiente canción: si yo veo a la muerte pelearé, si yo veo a la enfermedad pelearé. Cuando la muerte oyó esta amenaza, puso las 201 cabezas en el suelo y se alejó acobardado ante alguien que tendría el coraje suficiente de pelear con él y con la enfermedad. Lo que la muerte no sabía era que la enfermedad estaba detrás de ese acto, porque había ido a ver a un sacerdote para que lo ayudara a que la hija de Orisha fuera su esposa. El sacerdote le dijo que tenía que recolectar 201 conchas de caracol, y lo hizo. El sacerdote ensartó las cáscaras y las puso alrededor del cuello de la enfermedad, y le enseñó la canción que debía cantar. Cuando la muerte dejó tiradas las 201 cabezas y huyó, la enfermedad las recolectó y se las llevó a Orisha, quien a cambio le entregó a su hija. Desde entonces se escucha entre los yorubas una máxima que dice: la muerte sacrificó por la enfermedad para el éxito. La relación que tienen en el mito la enfermedad y la muerte queda demostrada en muchísimas historias del cuerpo literario de los Oduns de Ifá. Por ejemplo, en el siguiente pasaje de Idi Ogbe, donde la enfermedad acompaña a la muerte en una visita a Orunmila. Baba Kitibi fue quien lanzó Ifá para Orunmila. Cuando ambos, la muerte y la enfermedad, se disponían a visitarlo en su casa, le advirtieron que preparara 2 imágenes de Chuelek Vara, que sostuviera un machete de madera en sus manos, y les puso 200 erú alrededor de sus cuerpos, y algunas nueces de cola en sus bocas. También debía sacrificar un chivo y verter su sangre sobre ellos. Después debía poner uno en la puerta del frente de la casa y el otro en la puerta del fondo. Orunmila realizó el sacrificio. Él actuó de acuerdo con las instrucciones de Ifá. La muerte entró por la puerta del frente de la casa y le dijo a Echu: por favor, aléjate, permite que el sacerdote pase. Echu no respondió. La muerte se dio la vuelta. Fue al fondo de la casa y repitió lo mismo. La enfermedad vino y dijo las mismas palabras. Echu no respondió. Fue así como Orunmila pudo evitar que la muerte y la enfermedad entraran a su casa. En esta historia se puede observar cómo la enfermedad actúa en apoyo de la muerte cuando ella va por Orunmila, al ver que su esposo no había podido entrar en la casa para llevárselo, pero Orunmila sacrifica para alejar a la muerte y la enfermedad, por eso pudo escapar de los dos. En el siguiente pasaje de Lodun de Ifá, Baba Gundameji, la enfermedad también ayuda a su esposo cuando éste se propone acabar con todos los sacerdotes de Ifá en la tierra por medio del engaño. Le presta su traje para que simulara que se estaba muriendo, sin embargo, Orunmila lo desenmascara. El rey de la muerte había concebido un plan despiadado para eliminar a los sacerdotes de Ifá. Los invitó al cielo uno tras otro para que lo curaran porque estaba enfermo. Después de finalizar la guerra entre Illesha y Oyo, Orunmila tuvo un sueño en el cual encontraba en el cielo y no podía regresar a la tierra e invitó a 2 de sus hábiles sustitutos. Al interpretar el sueño, ellos le dijeron que el rey de la muerte le enviaba un mensaje para que fuera al cielo a realizarle una adivinación. Le dijeron que la tarea que debía realizar era tediosa y ardua, pero como no había tarea imposible para Orunmila, sobreviviría siempre que hiciera los preparativos adecuados. Se le dijo que ofreciera un chivo hecho en la casa y en el bosque. Cuando fuera el camino al cielo, le ofrecería un pequeño chivo, rasupo de frijoles, panes fríos de maíz, ñame machacado, agua y algodón en rama. Realizó el primer sacrificio en su casa y se preparó para el viaje. Al día siguiente, recibió la visita de 2 hombres vestidos con el uniforme de los caballeros del cielo. No sabía cómo habían llegado a su casa, sencillamente se los encontró en su sala de estar. Le dijeron que el rey de la muerte lo había llamado para que lo curara en el cielo. Él les ofreció algo de comer, pero ellos se negaron porque estaban cumpliendo órdenes de no comer o beber nada de ninguna persona que visitara. Les preguntó cómo iban a viajar al cielo y le dijeron que se suponía que él supiera cómo ir.
Al decir esto, desaparecieron. Para viajar al cielo tenía que ponerse su vestimenta mística con la que podía desaparecer. Tan pronto como estuvo plenamente preparado, entró en su cuarto del misterio y de inmediato se encontró en la última puerta del cielo. Antes de entrar al cielo, fue al bosque para realizar el segundo sacrificio, cuando vio a una anciana que tenía sus extremidades trabadas en el suelo, y de sus ojos vertía un líquido. Parecía como si estuviera a punto de morir. Otros la habían visto y habían seguido de largo, pero él se detuvo para ayudarla, liberó sus manos y pies de los pernos que la ataban al suelo y sacó el algodón en rama que llevaba para su ofrenda y le limpió los ojos. Al ver que la mujer tenía hambre, le dio de comer panes fríos de maíz, rasupó de frijoles y agua para que saciara su sed. La mujer le pidió el chivo que llevaba en su bolso y él se lo dio. Continuó después su viaje satisfecho de haber realizado el servicio hecho en el bosque. Antes de llegar a la casa del Rey de la Muerte, se encontró con una bella muchacha que le preguntó si no la reconocía, si no había visto a una anciana en el bosque. La muchacha mintió, pues le dijo que esa era su mamá, pero en realidad era ella misma, ahora transfigurada en una muchacha bien parecida. Ella le preguntó hacia dónde iba y él le respondió que iba a aceptar una invitación del Rey de la Muerte. Ella le confesó que era la madre del rey y él se sorprendió. Le dijo que el rey no estaba enfermo en lo más mínimo y que solamente deseaba destruir a los sacerdotes de Ifá eficientes que había en la tierra, porque ellos estaban obstaculizando su trabajo al salvar de la muerte a los seres humanos. Añadió que ella lo ayudaría porque él había sido muy atento con ella. Le reveló que cada mañana la muerte se vestía con el traje de su esposa Enfermedad, y así daba la impresión de estar a punto de morir. En general, ataba el ropaje a la parte de atrás de sus piernas. Había invitado a varios sacerdotes para que lo curaran, pero todos habían fracasado. Se les pedía que clavaran una lanza en la cámara interior del rey, y como ellos no sabían que el piso estaba cubierto con piedras, siempre fallaban en el intento. Entonces amarraban a los sacerdotes de Ifá para ejecutarlos. Con ese ardid, la muerte ya tenía a 30 sacerdotes encadenados. Le reveló que para clavar la lanza en el piso tenía que hacerlo en la boca del drenaje del agua de la cámara interior, que era el único punto blando en el cuarto. Ahí había una gigantesca rana, a lo que no debía tener en cuenta, porque tan pronto como él tomara puntería, ésta desaparecería. Si no estaba la rana, vería una anciana sentada hilando algodón que mantendría cubierto con su pie el lugar propicio para encajar la lanza, pero su presencia no debía detenerlo porque tan pronto la apuntara, ella lo retiraría. Finalmente le dio 2 consejos. No debía partir la maligna nuez de colá que le darían antes de ver al Rey de la Muerte. Debía insistir en ver al Rey de la Muerte solo. Exigir la liberación de los 30 sacerdotes de Ifá encadenados antes de aceptar ninguna recompensa. Y finalmente, no debería aceptar ningún regalo material porque los guardianes celestiales no le permitirían llevárselo. Entonces le dio un pequeño calabazo con el que debía golpear su cabeza y así lograr que le dieran cualquier cosa que pidiera. Debía utilizar el calabazo para desaparecer y volver a su casa. Orunmila comprendió en ese momento que gracias al sacrificio que hizo en la tierra había conocido tan vital información. Antes de desaparecer, la muchacha le prometió que siempre acudiría a su ayuda en momentos difíciles durante la encomienda. Por lo tanto, sin mucho temor se dirigió hacia la casa del Rey de la Muerte, donde fue recibido por los caballeros de su escuadra. Tan pronto como se identificó, le dijeron que la tradición era que él debía clavar una lanza en el suelo antes de sentarse. Se encaminó hacia la cámara donde sonaba un tambor y comenzó a bailar el compás de la música con la lanza en la mano. Su actitud asustó a la anciana que estaba sentada cerca del drenaje del agua. Por una acción reflejo, ella retiró su pie de la boca del drenaje y él clavó la lanza justo en el punto, ganándose el aplauso de todos los allí presentes. Después le dio una nuez de colá como bienvenida, pero recordó la advertencia de la muchacha e insistió que antes de disfrutar de ningún agasajo debía ver a quien lo había invitado al cielo y exigió ver al Rey de la Muerte en privado. Cuando estuvo frente al Rey de la Muerte, le dijo que no fingiera más, pues él sabía que su supuesta enfermedad se debía al disfraz que se ponía cada mañana. Entonces Orunmila se arrodilló para desatar el ropaje de los talones del rey y le quitó el traje de enfermedad. La muerte se vio sana y fuerte. Orunmila amenazó con quemar el vestido, pero la muerte se negó diciendo que en verdad era propiedad de su esposa y le pidió que no revelara este secreto a nadie en el cielo.
Después, Orunmila pasó a la cámara exterior con el Rey de la Muerte, a quien aparentemente había curado, y fue aplaudido y alabado cuando el rey tomó su sitio en el trono. Antes de sentarse, Orunmila se golpeó la cabeza con el calabazo y sintió un estruendo muy alto que estremeció al cielo. Todos los presentes le pidieron que se calmara, y él aprovechó ese momento para exigir la inmediata liberación de los 30 sacerdotes de Ifá que estaban encadenados. Conociendo de lo que es capaz Orunmila, la muerte ordenó la liberación de estos, pero como ellos se habían negado a realizar ofrendas antes de marcharse de la tierra, ya no podían regresar jamás a esta. La muerte le dio varios regalos a Orunmila, sabiendo que no le sería posible llevárselos del cielo. Después de completar todos los arreglos para su regreso, se rodeó de todos los regalos que le habían dado y sacó el calabazo que la muchacha le había ofrecido. Roció el contenido sobre todos los regalos y les dijo también a los 30 sacerdotes de Ifá que se prepararan para regresar a sus casas, y todos desaparecieron, e instantáneamente estaban en la sala de la casa de Orunmila en la tierra. El mito yoruba considera la enfermedad como un estado impropio de la naturaleza humana, por lo tanto, esa ausencia de salud. El mito yoruba considera a la enfermedad como un estado impropio de la naturaleza humana, por lo tanto, la ausencia de salud es la decisión personal de vivir alejado de las leyes de Olodumare. Es una ruptura individual con el equilibrio en el que el hombre fue creado. La enfermedad es un llamado a la conciencia para destacar que algo anda mal y una oportunidad para corregirlo. Al tratar la enfermedad conscientemente como una vivencia, el yoruba saca a la superficie la problemática que debe trascender, toma cartas en el asunto y se encamina hacia la resolución. En estas circunstancias, el oráculo de Ifá desempeña un papel determinante en la cultura yoruba, porque le da carácter ritual a la enfermedad al tratarla como una parte de todo aquello que, en determinado momento de su vida, una persona tiene que superar en los planos físico, psíquico y espiritual, como medio para acceder a su esencia y ensanchar las aptitudes que le permitirán alejar las perspectivas de peligro en su destino. La salud de todos los seres es una prioridad de la creación y la resultante de un perfecto equilibrio de energía, mente y cuerpo conectados a los cambios constantes de la conciencia cósmica. Con Ifá, el hombre no solo busca prolongar su vida con salud, también busca una salvación trascendental. A través del sistema de adivinación, el ritual y las ofrendas, el sacerdote de Ifá cambia las probabilidades de sucesos negativos futuros, creando armonía y balance en el sujeto, para traer hacia éste la atención y desviarla del problema en sí, o sea, lo que podría considerarse en la medicina holística una terapia individualizada, que a su vez no desconoce la integración del sujeto a su comunidad y permite entender los problemas masivos con las mismas herramientas que las individuales. Sin embargo, la medicina ortodoxa se inclina a visualizar y aislar el problema del paciente para resolverlo, ignorando las peculiaridades de cada ser. Esto le permite alcanzar algunos triunfos a niveles de salud comunitaria, pero falla mucho, por ejemplo, en enfermedades de índole degenerativa. La tarea primaria de un sacerdote Ifá es identificar a través de la adivinación la armonía o desarmonía del cliente. Para restaurar al cliente a la armonía universal o mantener esta armonía, el sacerdote debe determinar qué pequeña parte fraccionada de energía dentro del cliente debe ser conectada a su parte perteneciente a la naturaleza. Esto se logra mediante rituales u ofrendas específicas, los cuales son también indicados en la adivinación. Durante miles de años, los sacerdotes de Ifá han alcanzado estos logros a través de sus habilidades para comunicar e interpretar historias sagradas de los 256 Oduns de Ifá, que han sobrevivido gracias a la tradición oral. Eligiendo un Odun específico para un cliente, el sacerdote conecta la energía universal y la sabiduría del Odun en particular con las circunstancias específicas que atañen al cliente. Esto es un casamiento entre la verdad del Odun y la realidad del cliente, que crea una interpretación única e individual de los sucesos presentes y futuros. Esta energía entre el cliente y el Odun brinda la dinámica que mantiene a Ifá exacto e importante actualmente como lo fue hace miles de años atrás.